Buenos días, queridos alumnos y audiencias en general. Les doy la bienvenida a esta videoclase en la cual vamos a hablar sobre las teorías de conspiración y sus consecuencias en nuestras vidas. Por favor, acompáñenme mientras analizamos 3 historias de la vida real y los efectos que tuvieron en quienes estuvieron involucrados. En septiembre de 1969, el cuarteto de Liverpool The Beatles lanzó su álbum Abbey Road, el número 11. Una de las muchas razones por las cuales destacó Abbey Road fue porque en la portada los 4 Beatles aparecían en procesión cruzando la calle del mismo nombre. Una de las peculiaridades de esta imagen fue que se puede ver a Paul McCartney cruzando descalzo. La particularidad de su atuendo, completamente distinto al de los demás Beatles en la portada, llevó a distintas especulaciones que generaron eventualmente la teoría de que Paul McCartney había muerto en 1966 en un accidente de auto y había sido reemplazado por un doble. La teoría dice que todas las canciones de los Beatles a partir de este punto incluían alguna información secreta o algún otro tipo de pista en los cuales se podía ver evidentemente que Paul McCartney estaba muerto. Algunos comentaristas llevaban la teoría más lejos hasta el punto de decir que John Lennon había sido quien enterró a su amigo para evitar que se descubriera su muerte y que pudieran continuar con la banda. Un par de años después los Beatles se separaron. En abril de 1994, el artista Kurt Cobain, vocalista y guitarrista principal de la banda Nirvana, cometió suicidio. Las circunstancias en las que se encontró su cuerpo llevaron a algunas personas a creer que su pareja Courtney Love lo había asesinado secretamente. Courtney Love, viuda a sus 29 años, terminó criando a su hija ella sola, mientras que a su alrededor toda la sociedad comenzaba a hablar de que ella era la asesina de su esposo. A día de hoy uno puede buscar sus perfiles en las redes sociales y encontrar una enorme cantidad de teorías de conspiración acusándola sobre el asesinato. En diciembre de 2012, en la escuela Sandy Hook en Connecticut, Estados Unidos, hubo un tiroteo escolar que resultó en la muerte de una gran cantidad de los estudiantes. Esto fue una enorme tragedia y al día de hoy no se han encontrado explicaciones de por qué sucedió. Debido a las circunstancias desconocidas del homicidio, algunas personas han llegado a creer que en realidad nunca ocurrió y que todas las personas involucradas eran actores pagados para aparecer emocionales en pantalla y así promover una agenda política por el control de las armas en Estados Unidos, un país en el cual notoriamente todos los ciudadanos tienen derecho a poseer todas las armas de fuego que deseen. Estas 3 conspiraciones tienen 3 cosas en común. Son dolorosas, son crueles y son falsas. Y el día de hoy vamos a aprender por qué. Uno de los principales factores que instigan las teorías de conspiración es el miedo a lo desconocido. Todos nos hemos encontrado con alguna situación en esta vida en la cual no sabemos explicar cómo o por qué suceden las cosas, y el no tener este conocimiento para algunos puede llegar a ser demasiado inquietante. En estos momentos estamos pasando por una crisis global, pero no es la única que ha ocurrido, y hay muchas circunstancias en las cuales la gente, al no comprender cómo se dieron las cosas o por qué se dieron las cosas, llega a crear sus propias ideas basados en evidencia, por decirlo así, que pueden encontrar, que les lleva a sacar conclusiones equivocadas sobre cómo funciona el mundo. El primer factor que nos lleva a esto es la distinción entre correlación y causa. Si recuerdan las clases que tuvimos sobre las falacias lógicas, estuvimos hablando sobre cómo el hecho de que 2 cosas parezcan estar conectadas no necesariamente quiere decir que una haya causado la otra. Por ejemplo, existe una correlación entre el número de personas que mueren en Estados Unidos cayendo de las escaleras y el número de ventas de iPhones cada año. Esto no quiere decir que la cantidad de iPhones vendidos causen las muertes por las escaleras, ni que las muertes causen que la gente quiera comprar iPhones. Esto es lo que se llama una falsa correlación. 2 eventos que si uno simplemente ve los datos en una gráfica, parece que están relacionados,
pero en realidad no tienen absolutamente nada que ver. Solo porque dos cosas pasen más o menos con la misma frecuencia, no quiere decir que una esté causando la otra, ni que estén conectadas en ninguna forma. Sin embargo, una persona que no está bien enterada de cómo funcionan estas cosas puede que fácilmente encuentre alguna conexión entre dos de estas cosas para crear una teoría de conspiración. Podemos tomar como ejemplo la portada de Abbey Road. A pesar de que la foto parece perfectamente planeada para mostrar su mensaje, la verdad es que ese día se tomaron muchísimas fotos tratando de encontrar una que mostrara la real imagen de cómo querían que se viera el disco. Y el hecho de que Paul McCartney aparezca descalzo no se trata de que estuvieran simulando su muerte, sino simplemente de que de los 4 Beatles él era el que más destacaba por su personalidad y su apariencia. Sin embargo, esto no importaría realmente a alguien que está creando una teoría de conspiración, porque la forma en que se crean estas teorías es seleccionando desde el principio la conclusión e ir construyendo hacia atrás. Van desarrollando la teoría a partir de la conclusión que ya decidieron desde el principio. Es como iniciar un juego de ajedrez desde el jaque mate y desde ahí ir inventando cómo pudieron haberse dado los movimientos para llegar hasta allí. Puede que al final haya una conclusión satisfactoria, pero no es necesariamente la que en realidad ocurrió. Se basa simplemente en especulaciones y en pedacitos de evidencia que se han ido tomando selectivamente y no necesariamente reflejando la realidad. Esto no quiere decir que sea imposible encontrar la evidencia de lo que sucedió a partir del final, sino que tenemos que ser cuidadosos con cómo lo llevamos a cabo. Existe el método científico, el cual nos ayuda a descartar cuál es la evidencia falsa y cuáles son las correlaciones no relacionadas con el evento principal. El método científico sigue pasos muy específicos para cubrir todo esto. Comienza con una observación, qué es lo que pasa, y de ahí continúa con una pregunta, ¿por qué pasa esto? Después de esto continuamos con una hipótesis y ahí es donde el método científico se separa de las conspiraciones. Mientras que en el método científico uno tiene que hacer una predicción, un experimento y analizar el resultado, una persona que está creando una teoría de conspiración no realiza todo este procedimiento, simplemente toma su hipótesis y directamente la convierte en el resultado. Esto nos lleva a gente que cree que porque pueden ver una posible relación entre dos elementos, automáticamente uno está causando el otro. Por último, no todo individuo es el creador de su propia teoría de conspiración. La mayoría de ellas se esparcen a través de una mezcla de comunicaciones por internet o por distintos otros medios y de la falacia de la autoridad, que es algo que hablamos durante la clase pasada. La falacia de la autoridad, repetimos una vez más, es la creencia de que una persona por tener autoridad intelectual sobre cierto elemento, automáticamente la tiene sobre cualquier otra situación. Y esto puede llevar a alguien a sacar conclusiones equivocadas sobre cómo funciona nuestra realidad. Una gran parte de que se propagara la teoría de que Paul McCartney estaba muerto se debió a un programa de televisión que se transmitió en el canal WOR en noviembre del mismo año que salió Abbey Road, titulado Paul McCartney, la historia completa, dicha por primera y última vez. En este programa, el abogado de las estrellas Francis Lee Bailey entrevistó a múltiples amigos de Paul McCartney, así como a distintas celebridades relacionadas con la banda, para probar, sin lugar a dudas, que Paul McCartney había sido suplantado por un doble. A pesar de que los testimonios dados en este programa no tenían ninguna validez legal ni habían sido investigados propiamente, esto llevó a que muchas personas ignorantes de la situación comenzaran a creer en la realidad de que Paul estaba muerto y había sido suplantado. Sgt. Pepper también comenzó los rumores de que no todo estaba bien con los Beatles, en especial Paul. En la portada, una mano misteriosa se eleva sobre su cabeza, seña que muchos creen que es un antiguo símbolo de la muerte griego o de la Indiana estadounidense. Además, una guitarra zurda, Paul era el único zurdo de los 4, yace en la tumba a los pies del grupo. En la contraportada del mismo álbum, George está señalando una frase de la canción A Day in the Life, acerca de un cierto miércoles a las 5 de la mañana cuando un famoso, al que no se nombra, se voló los sesos en un auto. De la misma manera, en 1998, la teoría de que Kurt Cobain había sido asesinado
se vio alimentada por la publicación del libro publicado por los autores Ian Halperin y Max Wallace, que trataban de probar que Courtney Love había sido la asesina de su esposo a través de una investigación periodística que estaba cargada con sus opiniones personales sobre ambos artistas, así como piezas de evidencia que no habían sido comprobadas o que eran completamente exclusivas a los autores o simplemente que habían decidido interpretar de cierta forma para poder publicar su libro. No dudo que fuera capaz, no puedo probar que jaló el gatillo, pero puedo probar que hasta cierto grado es seguro que estuvo involucrada. En 2012, tras el tiroteo de Sandy Hook, el presentador de pseudonoticias Alex Jones en su programa InfoWars comenzó a transmitir la teoría de que todo el evento había sido orquestado por el Partido Demócrata de los Estados Unidos para promover una ley que prohibiera el uso de armas de fuego automáticas a los ciudadanos del país. Pues sí, Sandy Hook es sintético y completamente falso. En mi opinión, fabricado con actores. No lo pude creer al principio. Sabía que tenían actores, claramente, pero pensé que habían matado a niños de verdad. Y eso demuestra lo atrevidos que son, que claramente usaron actores. Digo, hasta usaron fotos de niños muertos en tiroteos masivos, aquí en un tiroteo falso en Turquía, sí, o en Pakistán. El cielo es el límite. A pesar de que Alex Jones es conocido por tener un bajo nivel de integridad periodística, esto no evitó que muchos de su audiencia creyeran que en realidad este había sido el caso y que no había habido ningún tiroteo, sino que todas las víctimas habían sido actores contratados por el Partido Demócrata. Gran parte de la razón de que se difundan las teorías de conspiración es debido al pánico. Existen muchas situaciones en las cuales la gente no sabe cómo reaccionar a un cambio repentino en su vida o en lo que consideran normal, y esto les lleva a intentar tratar de encontrar una explicación. Pero si no tiene las herramientas intelectuales necesarias para descubrir la verdad, es muy común que entre el miedo y la ansiedad de encontrarse en una situación desconocida, su cerebro desarrolle teorías o crea fácilmente cualquier cosa que escuche que no esté comprobada y que probablemente sea falsa. El miedo, después de todo, es una de las emociones humanas más fuertes y es la única forma en la cual estas teorías se pueden propagar. La impotencia también es otro factor importante. El encontrarse en una situación que se ve imposible de cambiar puede ser alguna persona que esté acostumbrada a tener el completo control sobre su vida o su realidad, entrar en una sensación de pánico, ansiedad y depresión. Es bastante terrorífico encontrarte en la situación de que por primera vez todo en tu vida está fuera de tu control y es fácil intentar encontrar cualquier respuesta posible con tal de intentar solucionarlo. Por último está el deseo de la verdad. Realmente a nadie le gusta no saber qué es lo que sucede o por qué sucede. Y el hecho de que algunas situaciones sean completamente complicadas y difíciles de entender para alguien que no tenga toda la información puede llevarnos a intentar inventar o creer cualquier cosa que nos dé una respuesta inmediata. Porque a fin de cuentas, cuando hablamos de cosas como la economía, como el crimen, como la política, muchos de estos asuntos son extremadamente complicados y es fácil dejarse llevar por explicaciones más simples que la realidad, porque la realidad en muchas ocasiones es muy difícil de entender, ya que requiere conocer sobre todos los ámbitos de la experiencia humana. Sin embargo, a pesar de que estas preocupaciones sean completamente comprensibles, eso no las hace justificables ni quiere decir que no tendrán consecuencias. El primer síntoma de una teoría de conspiración en nuestra sociedad es la desinformación. Muchas veces la gente termina creyendo cosas que no son ciertas o no creyendo cosas que sí son ciertas porque la teoría que tienen les lleva a interpretar la realidad de una forma distinta a como en realidad suceden las cosas. Esto puede concluir en que uno desconfíe por completo de las autoridades intelectuales y políticas. Tenemos que ser capaces de aprender a distinguir entre lo que es cierto y lo que no. Y el simple hecho de decidir no creer absolutamente nada de la información que venga, ya está disminuyendo nuestra capacidad para identificar la realidad de la mentira. La segunda consecuencia de una teoría de conspiración es la desconfianza.
Una persona que se encuentra rodeada por gente que cree cosas diamétricamente opuestas a lo que esta persona cree, puede llegar a sentir que todos a su alrededor son parte de la conspiración. Esto nos lleva a su tercera consecuencia, la paranoia. El creer que todos a tu alrededor están conspirando en tu contra o en contra del bienestar de los demás, puede llevar a alguien a sentir que está rodeado, que no tiene escapatoria. Puede incrementar la ansiedad, la depresión y la tendencia a seguir buscando estas teorías de conspiración, porque si bien no proveen una solución ni una salida al enorme problema con el cual se puede estar enfrentando uno, la realidad es que proveen una sensación de alivio. Quizá uno no pueda solucionar el problema, pero saber la verdad ya en sí mismo causa que una persona se sienta aliviada, que sienta que tiene cierto control sobre la situación. Y si sus formas de entender la verdad no están basadas en el rigor intelectual, sino en alguna teoría que escucharon y en falacias lógicas, esto va a hacer que siga creando y combinando y juntando teorías de conspiración hasta que al final termine en una enorme pila de desinformación y desconocimiento que es imposible de cambiar por la creencia de que todo el que intente cambiarla está intentando someter a la persona por medio de mentiras para que deje de creer lo que cree que es real. Si bien todos estos daños psicológicos pueden afectar en gran medida a la persona que cree las teorías de conspiración, es importante considerar también en cómo las teorías de conspiración afectan en daños materiales a las personas de quienes se cree que conspiran. Si bien no fue la única causa de la separación de los Beatles, la teoría de que Paul estaba muerto incrementó en gran manera la tensión entre Paul McCartney y John Lennon, llevando en cierta parte a la separación de la banda unos años después, a que Paul McCartney se dedicara a su carrera como solista y al final que la amistad entre ellos se viera irreparablemente dañada. Si bien ambos artistas encontraron la forma de sacar dinero a la teoría de la muerte de Paul por medio de canciones que la referenciaban, no se puede decir la misma suerte de Courtney Love, quien hasta la fecha ha sido acosada, instigada, atosigada y en general ha perdido todo sentido de la privacidad debido a fans de Nirvana que creen tener la verdad y que la acusan del homicidio de Kurt Cobain sin importarles el daño que le haga a ella o a su hija. Francis Cobain tuvo que crecer en un ambiente hostil en el cual su madre estaba siendo hostigada por los medios y por fans que invadían su privacidad constantemente para acusarla de homicidio. Courtney Love sufrió daño psicológico debido a todos estos acosos y a día de hoy no puede salir a la calle sin ser instigada por fans de Kurt Cobain que la acusan de su homicidio y la desprecian por completo. Alex Jones dedicó tanto tiempo en su programa InfoWars a promover la teoría de conspiración del tiroteo de Sandy Hook, que esto resultó en que su audiencia comenzara a acosar a los padres de los niños asesinados, quitándoles el privilegio de poder guardar luto por sus hijos y haciendo su vida imposible durante los últimos 7 años y medio. Si bien no han podido librarse del estigma y de la persecución que ha causado toda esta desinformación y paranoia, se puede decir que los padres de los estudiantes de Sandy Hook tuvieron el privilegio y la suerte de que en una demanda exigieron a Alex Jones $100,000 por los daños causados por su teoría, que hasta la fecha no les permite vivir tranquilos ni escapar de las miradas de la gente. Cuando esto fue un evento traumático que quisieran dejar atrás lo más pronto posible, no han tenido la calma y la paz para poder hacerlo. El día de hoy nos encontramos con múltiples teorías de conspiración sobre el coronavirus. Algunas dicen que es un arma biológica de China para debilitar la economía. Algunas otras dicen que es una conspiración para afectar la elección de Donald Trump en 2020. O que está relacionada con Brexit, o que está relacionada con quitarle el poder a López Obrador, o con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, o con Guaidó en Venezuela, o con Putin en Rusia. Es fácil y es tentador querer creer en estas teorías, pero tenemos que mantener en mente que puede ser peligroso y que puede causarnos daño a nosotros mismos y a la gente a nuestro alrededor, especialmente cuando estamos hablando de una enfermedad que puede acabar y destruir las vidas de muchas personas. Cuando se trata de la pandemia, por favor, eviten caer en teorías de conspiración, sigan autoridades científicas y médicas que sepan qué es lo que está sucediendo y cómo podemos prevenirlo, y sobre todo,
tengan cuidado. Hay mucha gente que por una u otra razón está interesada en que la gente crea falsedades. Por lo tanto, es nuestra obligación ser cuidadosos con lo que dejamos entrar a nuestro cerebro. Mantengamos una perspectiva sobre lo que es real y lo que no, y aprendamos a cuestionar cualquier información que aparezca en nuestro camino, a no creer automáticamente todo lo que escuchemos y a examinar todo este conocimiento para poder verificar si es cierto o no. Si por alguna razón nos resulta imposible hacer esta distinción, es importante acudir con una autoridad intelectual que esté informada y que pueda respondernos. Eso no quiere decir cualquier persona intelectual, quiere decir una persona cuya preparación académica la ponga en una posición en la que pueda responder a las preguntas que tengamos. En México, por ejemplo, el epidemiólogo y subsecretario de Salud Hugo López-Gatell está haciendo lo posible por mantenernos informados sobre el avance de esta pandemia. Es una buena fuente de información y hay que tenerla muy en cuenta. Asimismo, si tenemos la oportunidad de aprender cómo funciona el virus desde fuentes científicas directamente, es muy útil adquirir este conocimiento para que no podamos caer en las mentiras que vengan a partir de él, como por ejemplo el mito de que con el calor se muere el virus, el cual surgió directamente de la boca de Donald Trump y por lo tanto automáticamente debe ser tomado como falso. A día de hoy ya se están reportando muchísimos casos en nuestro estado de personas infectadas con el virus, así que es importante que mantengan sus precauciones, no salgan de casa y sigan todas las medidas de seguridad adecuadas para protegerse ustedes y proteger a sus familias. Esto ha sido todo por esta clase. Vamos a tomarnos unas 2 semanas de vacaciones, quizá haga algún otro video que no va a ser parte de la calificación, pero a lo mejor les interesa verlo. Entonces, si tienen la curiosidad, estén pendientes. De todos modos, vamos a estar en contacto por los medios oficiales de Google Classroom y los grupos. Y de nuevo, si tienen alguna otra pregunta sobre el tema que no hayamos podido cubrir aquí, pueden dejarla en los comentarios del video o en los comentarios de Google Classroom para que puedan hacer un video de respuesta. En el mes de abril, como siempre, vamos a leer 2 libros. El primero es Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia. Es una novela de detectives situada en el México de aproximadamente los años 40-50 en un pueblo rural. Es bastante interesante y realmente toma el género de la novela de detectives a un área que no se ha explorado mucho. Jorge Ibargüengoitia es un muy buen autor y si les gusta esta novela seguramente van a encontrar muchos otros de sus trabajos interesantes. El otro libro que tenemos este mes se llama Ciudades Desiertas del autor José Agustín, también mexicano, y es una comedia sobre un hombre que despierta un día y se encuentra con que su esposa desapareció para irse a un congreso de escritores. Esta descripción es un poco extraña, pero les prometo que se van a reír mucho. Recuerden que pueden escoger cualquiera de los 2 libros para su reporte mensual, el cual va a ser una opinión de media página sobre lo que piensan del libro y lo que aprendieron de la historia, o pueden también tomar uno de los 800 libros que ya les tengo catalogados. Si les interesa leer un libro diferente, pueden consultarme para que les responda si pueden utilizarlo en su trabajo. Les dejo con los créditos y un enlace al video musical Courtney del artista The Narcissist Cookbook, el cual habla sobre la teoría de conspiración de Courtney Love y estoy seguro que les va a interesar. Está subtitulado en el canal original por parte de su servidor, así que puede que eso también les interese. Espero que hayan disfrutado esto, tomen sus apuntes y pasen muy buenas tardes. Y a la audiencia en general, gracias por acompañarnos el día de hoy. You did it, just admit it. You killed Kurt Cobain. You did it, just admit it. Just admit it. You killed Kurt Cobain.